En la cual pues no están de repente familiarizados con gestión de riesgos, pero de ejecución de obras públicas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos deficiencias, ¿ya? Si nosotros tenemos deficiencias en un expediente técnico o tenemos casos imprevisibles, o mejor dicho, llamados como, a ver, el término es vicios ocultos, ¿no? En la que no se ha previsto en el expediente técnico y de repente suscitaron durante la firma de contrato o durante el inicio de ejecución de obra, ¿no? Que ni siquiera está planificado, ni siquiera está previsto, ¿no? Entonces la palabra previsto está muy sujeto a este tema del día de hoy, ¿no? Pero primero, antes de ello, antes de entrar a la parte legal de gestión de riesgos de la parte de las normas peruanas, ¿no? Vamos a darle solamente un pequeño repaso a lo que es gestión de riesgos según lineamientos PMBOK. La única diferencia en la que se está tomando, bueno, hay dos diferencias, ¿ya? Diferencia en una gestión de riesgos de los lineamientos PMBOK, que es internacional, ¿ya? Que es internacional. La diferencia es que, primero, a nivel nacional solamente consideran los riesgos negativos. De aquí más adelante vamos a entrar a detalle a qué me refiero con riesgos negativos. Y por otro lado también, en el alineamiento de PMBOK solamente te considera, ¿no? Solamente te considera la metodología o el análisis cualitativa, ¿no? La cuantitativa no lo están tomando en cuenta porque es una cuestión más compleja y de repente puede generar alguna situación en contra de los recursos públicos, ¿no? A ver, un pequeño repaso, como lo vuelvo a repetir, ¿no? A ver, sería muy agradecido también que mediante el transcurso del dictado de la ponencia quisiera tener una comunicación o una interacción con los presentes, ¿ya? Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier observación también, ¿no? Se puede acoger. Y por mi parte, pues estaría muy agradecido y tendría que atender al instante, ¿no? Ya, a ver. Entonces, en un proyecto, según la guía PMBOK, ¿ya? Según la guía PMBOK, pues es prácticamente un proyecto, es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ¿no? Esto es a nivel general, porque puede ser de repente no solamente ejecución de obras, sino un negocio o un proyecto de realizar, por ejemplo, ¿no? Hace muchísimos años, bueno, no tan muchos años, hace 20 años de repente, existían solamente los celulares básicos, ¿no? Unos celulares básicos, y después salieron de a pocos, ¿no? Se fue modernizando el tema de la tecnología de los celulares, que ahora ya son celulares inteligentes, ¿no? Ha ido progresando, pero siempre ha tenido éxito. Pero, bueno, no todos han tenido ese éxito, porque hay algunas empresas, ¿no? Que se han confiado de repente en la alta demanda, ¿no? Que han tenido de repente muchas ganancias y se han confiado mucho, mejor dicho, ¿no? Y a las finales han terminado fracasando y retirados automáticamente del mercado. Entonces, no solamente es tener el éxito en el momento. Un proyecto lo cerraste, lo iniciaste, lo cerraste, pero también tiene un tema, una parte de proyecto, de mantenimiento, operación y mantenimiento. Entonces, ahí no acaba, ¿no? Ahí no acaba. Según este concepto te dice que tiene que tener un inicio y un final. Por ejemplo, en ejecuciones de obras públicas, cuando hablamos sobre todo en ejecuciones de administración directa, ¿ya? Por administración directa, cuando la entidad tiene la magnífica idea de ejecutarlas, ¿no? Las entidades públicas, municipalidades distritales, provinciales, o de repente gobiernos regionales, ¿no? En la que se les ocurre de repente tener una ejecución propia. Tiene un inicio, pero pasan mil cosas, mil complicaciones
que a las finales se demoran 5, 6, 7 años, hasta 2 gestiones o más, o de repente se queda inconclusa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ha pasado en el transcurso? El error fue desde un inicio, ¿ya? Desde un inicio, no de ejecución, sino desde un inicio desde que se dio la necesidad de ese tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un mercado, ya de un mercado donde de repente la necesidad fue eh, buscar una área donde sea más amplia, más ordenada, de repente, ¿no? Y surgieron diversos tipos de necesidades para la mejora pública, ¿no? Para la mejora pública, en la cual se hizo su expediente, el proyectista solamente realizó a su antojo sin seguimiento de repente de la parte de la entidad, ¿no? El proyectista presentó, tuvo su resolución, iniciaron el requerimiento, hicieron el concurso entre los postores, ganó uno de ellos para que pueda ejecutar la obra, se consintió la buena pro y se da inicio de ejecución. Cuando se da inicio de ejecución de obra se dan cuenta, desde las primeras semanas, de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dan cuenta de repente que ha habido muchas deficiencias en la elaboración del expediente técnico, ¿no? En la que de repente se están ocasionando ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales y empieza, ¿no? Bueno, mejor dicho, o termina estando con complicaciones que la ejecución de esta edificación pues termina siendo inconclusa, ¿no? No tiene final. Al no tener final, ¿ya? Al no tener final, pues prácticamente ya no sería un proyecto, ¿no? Porque el proyecto, cualquier tema que se le ocurra al, 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 a la persona realizar este proyecto, tiene que iniciarlo y también tiene que terminar. Lógicamente con sus diversas situaciones de calidad, ¿no? Y entre otras cosas. Ahora, si nosotros nos abarcamos, bueno, acá se está visualizando, ¿ya? Acá se está visualizando ya de lleno a la parte de qué cosa es un riesgo. Ya, vamos a ver diferencias entre un problema y un riesgo. A ver, el problema es cuando la situación que está ocurriendo e impactando el proyecto, ¿ya? Que está ocasionándose en el momento. En cambio, el riesgo es una situación que puede ocurrir y causar impacto en el proyecto. O sea, estamos hablando acá de diferentes tiempos, ¿no? Que puede ocurrir. Es algo que es una idea que yo tengo hoy día. Por ejemplo, hoy día estamos 22 de junio, ¿no? Y de repente la ejecución de la obra que estoy realizando un expediente técnico ahorita, ¿no? Más adelante, en el mes de repente la ejecución se dará en el mes de febrero del 2024. Desde el momento de hoy, haciendo mi gestión de riesgo, yo ya voy a proyectarme qué cosas pueden ocurrir en este tipo de obra para que cuando se dé la ejecución ya no tenga complicaciones. Yo ya no tenga ninguna complicación para que pueda ejecutar mi obra. Lógicamente que tampoco vas a evitarlo, ¿no? Pero sí al menos lo vas a pronunciar o le vas a avisar a la ejecución que va a pasar ciertas dificultades por si acaso. Pero cuando ya no lo previste, ¿no? No lo has previsto, luego ya cuando se da en el momento, ¿no? Cuando se da en el momento, que eso lo llamamos en ejecución de obras, le llamamos de repente algún problema, le damos mediante una consulta a la supervisión, ¿no? Mediante alguna consulta a la supervisión le damos este tipo de problemas y la supervisión hace su acción inmediata por dos rutas. Una que lo puede resolver la misma supervisión u otra, si hablamos de una modificación de expediente técnico y modificación, lógicamente, del contrato, tendría que no decidirlo por su parte, sino tendría que decidirlo por parte de la entidad, ¿no? Que la entidad le emita al proyectista, que el proyectista se pronuncie y con ello puede darle de repente una respuesta coherente, porque no siempre, ¿verdad? Muchas veces ha pasado que el proyectista le da una respuesta, pero no tiene
ni pies ni cabeza, como se puede llamar, ¿no? O sea, no tiene base, no tiene coherencia, no llegas de repente a la respuesta de la pregunta que te hicieron, entre otras cosas, ¿no? Porque muchos casos se ha visto, ¿no? Muchos casos se ha visto que a la final, pues, en vano fue tanto tiempo de espera, ¿no? El problema es solucionable, requiere acción inmediata y, en cambio, el riesgo viene a ser gerencial. O sea, en la parte de gerencia ya le puedes como monitorear, ya lo puedes darle un alcance, ya le puedes de repente manejarlo, ya le puedes dar un procedimiento, entonces es gerenciable. En cambio, cuando ya se sucede como un tipo de problema, ¿no? Ya se está dándose alguna solución, como lo acabo de mencionar, por dos rutas, ¿no? Una ruta que se llamaría de repente para la parte de la supervisión, como propiamente lo puede solucionar, o le puede dar esta responsabilidad a la entidad como también al proyecto, ¿no? El problema también es descubierto, ¿no? Normalmente de forma reactiva. En cambio, el riesgo puede y debe ser identificable previamente, puede ser transformado en un problema. Como que también, ¿no? De repente, en su momento, el riesgo lo puedes prever, pero no lo puedes evitar, ¿no? Cuando ya se sucede en el momento, ya lo has visto de repente en el contrato, esa tabla de gestión de riesgos, lo tienes ahí, pero en el momento dado se va a tener que darse sí o sí como un problema, ¿no? Ahora, causas e impactos. Causas son acontecimientos o circunstancias concretas, existen en el proyecto o su ambiente, provocan riesgos asociados con la probabilidad de ocurrencia de riesgo. En cambio, cuando hablamos de impactos, las variaciones en objetivos del proyecto son las consecuencias de ocurrencia de riesgos, son asociados con el impacto de riesgo en el proyecto. O sea, cuando ya se convierte en un problema, estamos hablando de la palabra impacto. Por lo mismo, cuando ya tú lo prevés, ya lo identificas y ya lo conviertes recién en una causa, ¿no? En una causa. Ahora, cuando se transforma a riesgo, ¿no? Un riesgo puede tener una o más causas si es que ocurre uno o más impactos. O sea, lógicamente, si tú haces la suposición que en una obra por carreteras, en una obra de carreteras, digo, en una carretera a media ladera, ¿no? Supongamos. Entonces, y estás en una zona lluviosa, ¿ya? Tú vas a decir y saber que hay causas, ¿ya? Hay situaciones que pueden pasar, ¿no? Llueve. En esa lluvia, en una zona, un terreno ondulado, ¿no? Un terreno ondulado, tenemos unos taludes muy empinados, ¿no? Taludes muy pronunciados. Entonces, estos taludes, a la hora de llover, y en una zona donde hay bastantes derrumbes, según el estudio, ¿no? Según el estudio previo, lógicamente que esto me va a intervenir, tanto sea para la propia vía de carretera principal o tanto sea algún camino de acceso para la cantera o para los botaderos, ¿no? O los DMS, ¿no? Entonces, son situaciones que uno se debe de imaginar, pero no tanto un tipo de imaginación, ¿no? Ya en la parte del procedimiento, bueno, ese es un concepto previo de dónde sale, pues, ¿no? Todo este conocimiento de gestión de riesgo internacionalmente sale del PMI, ¿no? Sale del PMI y su dirección de proyectos. Entonces, aquí es donde el riesgo tiene que preverse, pero no solamente se prevé imaginándose situaciones así, ¿no? Sino que también se tiene que hacer un procedimiento y ese procedimiento puede ser un juicio de expertos. ¿A qué se llama juicio de expertos? Juicio de expertos se llama cuando reúnes, ¿no? Cuando reúnes a este tipo de profesionales que de repente ya hayan pasado alguna situación similar, en la que en su momento, cuando ya ha pasado, estamos hablando de posibles, bueno, que hayan pasado como ampliaciones del plazo,
¿no? En cada obra, de repente, algunas obras que se demoran 2 años, año y medio, 2 años y medio, de repente ha sido no porque hayan previsto esa cantidad de tiempo, sino porque de repente ha habido ampliación de plazo 1, 2, 3, hasta 10 o hasta 20 ampliaciones de plazo, de las cuales han sido aprobadas cierto porcentaje y denegadas el resto, la cantidad diferenciada. Entonces, no solamente ampliaciones de plazo, sino adicionales de obra, ¿no? Y estos expertos que ya han tenido la experiencia de que en su propia ejecución les ha pasado, ¿no? De que no lo identificaron como riesgo, sino se les sucedieron como problema, ¿no? Una ampliación de plazo es un problema, porque ya te pasó. Un adicional de obra es un problema, porque ya te pasó, ¿no? Entonces, esto viene a ser como un ejemplo o como una base de datos que te va a servir para tu obra, siempre y cuando lo hagas, ¿no? Porque muchas ocasiones puede decir, no, yo tengo experiencia, todo de repente los personal clave puede decir muchas cosas o también sus documentos pueden decir muchas cosas, pero tiene que ser organizado, ser gerenciable para que se pueda tomar en cuenta las situaciones que pasaron y lo puedes prever en su momento, ¿no? En la etapa de expediente técnico. A ver, la gestión de riesgos, ¿ya? La gestión de riesgos. El riesgo es un proyecto, un evento donde la condición es incierta. O sea, tú no sabes si va a pasar o no. Tú no sabes si es que puedes leer el futuro de tu ejecución de la obra. Muchos contratistas se alborotan cuando de repente ya tiene una obra ganada. Saben, han hecho bien su documentación y saben que van a ganar, ¿no? Pero el tema que no han hecho de repente como parte, bueno, en posición de contratista ejecutor, no en posición de proyectista ni en posición de entidad. En posición de ejecutor, no solamente se puede fiar o confiar en la parte de donde el proyectista hizo su gestión de riesgos. De repente hizo copy y pega, es la realidad. De repente hizo eso. Pero durante ya la etapa de concurso, ¿no? La etapa de concurso de postores, este personaje, como contratista ejecutor, este se encarga de seguir procedimientos, ¿no? Y de repente no se cuida. O sea, me refiero a no se cuida, me refiero a que no hace una gestión de riesgos previa, ¿no? Dice, no, ya yo voy a ganar en la obra, la gané, y abarco mi tiempo en presentar de repente documentación para inicio del plazo, no digo, documentación para la firma del contrato, documentación para inicio del plazo, mis documentaciones que me pide el reglamento para la revisión de expediente técnico, por ejemplo, y entre otros plazos que te pide los contratos, ¿no? Dependiendo del tipo de ejecución. Pero se olvida de esta gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque ya cuando te vas a postular, por ejemplo, sale la convocatoria, te vas a postular, haces tus ajustes para que puedas presentar tu oferta económica. A la hora de hacer tus ajustes, debes de exigirte a ti mismo como contratista realizar una gestión de riesgos, que no solamente es un papel, ¿no? Porque muchos dicen, no, lo dice la directiva tal, lo dice la gestión de riesgo tal, y yo lo aplico porque me lo pides. No, lo tienes que realizar de una manera en la que esta gestión de riesgos tenga efecto, tenga bastante efecto, pero digamos, no tan negativo, pero un poco más positivo, ¿no? Y entonces, he ahí donde esta gestión de riesgos va a tomar frutos más adelante. Porque, ¿qué pasa si haces un tipo así de estudio y te das cuenta que de repente un costo unitario del expediente técnico no está de acuerdo al terreno que está mandando el expediente, ¿no? Te dice, a ver, excavación de material suelto. No le incomodaría de repente a este contratista él mismo o de repente a su personal de confianza, ingenieros o profesionales competentes, irse a la zona y verificar si es cierto ese costo unitario.
¿no? Verificar si es cierto, entonces con eso prácticamente, ¿no? Con eso prácticamente ya estás previniendo, ¿no? Ya estás previniendo de que este costo unitario no te va a convenir. Y si no te conviene, porque hay ocasiones que la entidad pues se traspapela y a las finales no logra ni siquiera darte este adicional económicamente, ¿no? No puede gestionar el monto de la adicional obra y a la final se queda en nada, ¿no? Se queda en nada y la obra está inconclusa solamente por no realizar ese adicional, ¿no? Ahora, si es que lo identificas desde antes, lo puedes evitar. Dice, no, no me conviene, no voy a entrar a la ejecución. Ya. De repente otros contratistas, otros postores, se animan, se arriesgan, son primerizos y ganan otros. Pero al menos tú te cuidaste, ¿no? Al menos tú te cuidaste. Ahora, bueno, ¿cuáles son los tipos de riesgos? Son cuatro, ¿ya? Son cuatro. Positivos y negativos. Positivos. Los riesgos positivos son un ejemplo simple, nada más, ¿no? El riesgo positivo se da a entender cuando es algo que te va a convenir económicamente y te va a convenir en el plazo. Porque en estos dos van de la mano, ¿no? No siempre, pero sí en un porcentaje mayor va de la mano el tema económico, ¿no? Y el tema y la parte del tiempo. Si es de tiempo, ampliación de plazo, y si es económicamente, son adicionales de obra. Pero entre ellas, lo único que les une una ampliación de plazo con un adicional de obra es la ruta crítica. Si entre ellas no coincide una ruta crítica, no son compatibles. ¿Ya? Eso ténganlo claro. No son compatibles. Ahora, como repito, el riesgo positivo, un ejemplo práctico, ¿no? Cuando un ejecutor tiene un análisis de costo unitario, ¿ya? Un análisis de costo unitario de tarrajeos, ¿no? En una edificación de repente de un hospital, una edificación de un colegio emblemático, ¿no? Donde el monto contractual es regular, ¿no? Es regular, son de repente de 20 millones, por ahí. Entonces, esa cantidad más o menos se da a entender que el tarrajeo no es poco, es buena cantidad de metros cuadrados para que se pueda tarrajear, ¿no? Ahora, el expediente te manda una tecnología convencional que se maneja con horas hombre, con sus materiales y sus equipos correspondientes para el análisis de costo unitario de tarrajeo, ¿ya? Tarrajeo interno, tarrajeo primario, tarrajeo externo, ¿ya? Entonces, como ya existe este convencional, con eso ganas la obra, ¿ya? Como contratista ganaste la obra con esos costos unitarios del expediente o de repente hiciste tu oferta y lo cuadraste a tu manera. Ahora, ¿qué pasaría si es que este contratista ejecutor hace una adquisición, ¿ya? Compra una máquina prácticamente automática en la que ya no necesitas horas hombre, ¿no? Como es bastante cantidad de metros cuadrados, ya no vas a utilizar tanto en el tiempo y en el costo de horas hombre, porque sabes que mientras más días, más igual le tienes que pagar a los horas hombre, ¿no? Al personal obrero, igual le tienes que pagar. Ahora, al hacer el equilibrio del análisis de costo, tanto del convencional con el tecnológico, se realiza este comparativo y te das cuenta que no solamente en el momento, tampoco por el metrado, sino por el tiempo de uso, ¿no? Por el tiempo de uso, porque de repente en Tarrajial te demora una cantidad de tiempo que es productivo, ¿no? Es productivo que lo compres, ¿no? Entonces, esta comparativa hace que el contratista decida comprarlo y aplicarlo. Entonces, a la hora de adquirirlo,
a la hora de adquirirlo, se va a ejecutarlo y cumple su objetivo en menos tiempo, porque esa es la idea, ¿no? Lo hizo en menos tiempo y prácticamente, como está en la ruta crítica, el tarrajero, ¿no? Prácticamente se ha vuelto en un riesgo positivo, pero ¿para quién? Para el contratista, ¿ya? Para el contratista. ¿Por qué solamente para el contratista? Porque estamos hablando de una obra en modalidad por contrato, ¿ya? Una obra en modalidad por contrato. Entonces, este contratista, ¿ya? Este contratista que está en modalidad por contrata, ya valga la redundancia de repente, eh, tiene, ¿no? Tiene ya la máquina comprada, ganó el tiempo, entonces ese dinero extra, ¿no? Digamos que ese dinero extra, esa palabra extra de repente, lo ganó, ¿no? Pero va a seguir valorizando lo mismo que el presupuesto. Entonces ahí hay un riesgo positivo para el contratista. ¿En dónde se convierte el riesgo positivo para la entidad? En una obra por administración directa. ¿Por qué? Porque la compra es directamente del mismo, ¿no? No lo ejecuta una empresa X, no. No es para ganancia de esa empresa X, no. Sino es ganancia para la misma entidad y de la misma entidad es recurso público. Entonces ahí hay que saber utilizar este tipo de fortunas, entre comillas, ¿no? Para una terminología de riesgo positivo. Ahora vamos por el otro lado de la moneda. Riesgos negativos. Ya, bueno, justamente estos riesgos negativos son los que vamos a tratar en toda la ponencia, ¿no? El riesgo negativo, como se dice el texto, se conoce también como amenazas, ¿ya? Amenazas. El equipo de proyecto puede buscar evitar los riesgos, mitigar, o sea, acá vienen los 4 pasos. Evitar, mitigar, ¿no? Transferir y aceptar. En cambio, para positivos es explotar, mejorar, compartir y aceptar, ¿no? O sea, más te da como que esperanzas para el positivo que para el negativo. Por lo mismo que causa no solamente a la entidad o el contratista, sino también a la entidad, al recurso público. Por lo mismo es que estos riesgos negativos son bastante delicados y bastante hay que tomarlo en cuenta. Desde el día de hoy, los que están escuchando la ponencia, les invito a que esto lo puedan utilizar en sus ejecuciones de obras públicas, como que también en la elaboración o la elaboración de expediente técnico. ¿Por qué? Porque no se puede ningunear. No es un protocolo que te exige que lo cumples y ya. No. Es algo preocupante, señores. ¿Por qué? Porque si es que no haces una prevención, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú sabes que caminas y corres, y, ¿no? En un ejemplo cotidiano, corres en un lugar, de repente en un lugar de un cerro empinado, ondulado, ¿no? Y tiendes, y estás de bajada, y tiendes a caerte, ¿no? Tiendes a caerte, sabes que te puedes caer. Entonces, para eso, yo no lo voy a evitar porque necesito trasladarme desde el punto de arriba hasta el punto de abajo. No voy a evitarlo, sino voy a tratar de manejarlo. ¿Cómo lo manejo? Caminando despacio, teniendo consideración, tratando de cuidarme que no me caiga, y con ello llego de repente al punto meta. Y con eso no me pasó nada, fue exitoso el pequeño proyecto que se llamaría de repente bajar el terreno empinado, ¿no? Un ejemplo práctico. Es lo mismo con las obras. Si es que tú sabes, si estás en una zona lluviosa, sabes que va a llover, es lógico. Si estás de repente en una zona donde hay fallas geológicas y la obra es una ejecución de carretera, sabes qué va a pasar, ¿no? Tú sabes qué va a pasar. Entonces, no para evitarlo, porque no, son temas naturales que no lo puedes evitar. Hay que mitigar, hay que bajarle el impacto peligroso para tu ejecución, hay que bajarlo, ¿no? Y con ello pues no te van a salir de repente pérdidas de gran envergadura, sino pérdidas
minúsculo, digamos, ¿no? Ahora, el punto 3, riesgos conocidos. Los riesgos conocidos es algo que tú lo vas a prever, es algo que tú has hecho tu análisis, has verificado, has hecho tu juicio de expertos, ¿no? Lo has verificado, has visto las causales y te has dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta, como lo dicen en el texto, ¿no? Son aquellos que han sido identificados, ¿no? Analizados, por lo que es posible planificar respuestas para ello, porque lo sabes, sabes que va a existir, o al menos lo identificaste, ¿no? Son recogidos en el registro de riesgos, ¿ya? A los riesgos conocidos que no pueden ser gestionados proactivamente, y a los riesgos residuales se les asigna una reserva de contingencia, ¿no? O sea, tú sabes que pueda que pase, y hay otros riesgos que tú sabes que va a pasar, ¿no? Es muy diferente, ¿ah? Es algo que pueda que pase, es un riesgo residual, y es algo que tú sabes que va a pasar, es algo que es un tema que tienes que gestionar, ¿no? Proactivamente. Riesgos con desconocidos, ¿ya? Son aquellos que no son identificados. No son identificados, uno, por un tema de descuido, por un tema de falta de experiencia, por un tema que de repente no sabes que ha tenido que pasar, ¿no? No sabes qué va a pasar, te descuidaste o presentaste pensando que solamente es un entregable y nada más, ¿no? A ese punto. Pero son aquellos que no son identificados en la etapa de identificación de riesgos, por lo que no pueden ser gestionados proactivamente. Para su tratamiento se les asigna una reserva de gestión, ¿no? O sea, uno por un tema de falta de experiencia, descuido, falta de exceso de confianza. Y otro punto es por vicio oculto, ¿no? No lo determinaste en el expediente técnico, pero tampoco fue tu culpa, ¿no? Tampoco fue tu culpa como proyectista. A la hora que te vas a ejecutar, el ejecutor se da cuenta, pero en grandes riesgos, digo, en grandes rasgos, se dan cuenta entre los dos, que es un tema de que ninguno de los dos se ha podido dar cuenta, pero ha pasado, ¿no? Entonces, eso es meritorio, dependiendo de la causal, para que pueda hacer una ampliación de plazo, ¿no? Para que pueda hacer una ampliación de plazo. Ya. Acá, gestión de los riesgos del proyecto dentro del PMBOK. Planificar, identificar, a realizar los dos tipos de análisis, cualitativo, cuantitativo. Luego de los análisis te van a botar diferentes tipos de resultados, ¿no? Un resultado numérico para el cuantitativo y un resultado textual para el cualitativo. Luego de eso sigue la consecuencia que es la planificación de la respuesta, ¿no? O sea, ya tiene significado que te va a hacer un impacto alto, ¿no? Un impacto alto, ¿no? Un riesgo considerablemente alto. Y también, ¿no? Para la parte cuantitativa, ya estamos hablando de dinero, ¿no? Si hablamos de pérdidas, si hablamos de mayores gastos generales, si hablamos de mayor administrado, si hablamos de prestaciones adicionales, estamos hablando de un análisis cuantitativo. Cuantitativo viene de dinero, ¿no? Entonces, luego que ya tienes una planificación correcta de respuestas, empiezas a controlar, ¿no? Empiezas a controlar. Ya. Vamos al primer punto. Planificación de la gestión de riesgos. Bueno, la planificación, pues prácticamente vas a hacer planes, ¿no? Plan de la dirección del proyecto, registro de interesados. ¿Quiénes son los registros de interesados a nivel de proyectista? El mismo proyectista, la entidad y, digamos, eh, los beneficiarios, ¿no? Los beneficiarios con manera externa. Factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de organización. Ese es para las entradas. Son procedimientos, son procesos que se tienen que darse, entradas, herramientas y técnicas y su propia salida.
Entonces, el entregable de este proceso es el plan de gestión de riesgo. Ya realizaste tu plan de gestión de riesgo. Este plan de gestión de riesgo te va a servir para que puedas identificar en la siguiente fase. ¿Cuáles son las herramientas técnicas? ¿No? Acá viene un paso muy importante. Estos 3 puntos hay que aplicarlos sí o sí, sí, ¿no? Por ejemplo, juicio de expertos, lo que comenté al inicio. Para asegurar una definición exhaustiva de las actividades de gestión de riesgos. O sea, este juicio de expertos es no solamente reunión de planificación, sino se le puede llamar como encuestas puntuales a estos profesionales, ¿no? Ahora, la reunión de planificación es cuando ya los juntas a todos. Se desarrollan elementos de costo-tiempo relativos a la gestión de riesgos para incluirlos en el presupuesto cronograma del proyecto. Se establecen los criterios para utilización de las reservas de gestión y contingencia. O sea, aquí es de donde ya, sobre el papel, delante de varias personas que han pasado por ampliaciones del plazo, han pasado por prestaciones adicionales, esta reunión, ¿ya? Esta reunión le va a servir para que por ahí salga un listado de posibles riesgos, ¿no? De repente, si hablamos de manera numérica, nos referimos a experto 1, experto 2, experto 5, del 1 al 5. Experto 1 te va a generar de repente 15 riesgos, experto 2, 20, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese listado se va a juntar, ¿no? Se va a juntar, en este caso, si hablamos al nivel de proyectista, el gerente de proyectos lo va a juntar todo este tipo de riesgos tentativos, no son los definitivos, son riesgos tentativos, los juntas y de repente suman unos 105 o 120, ¿no? 120 riesgos que posiblemente pueda pasar. Este gerente de proyectos, que es la cabeza de esta reunión, empieza a planificar, ¿no? Empieza a verificar si va, no puede pasar, no es la condición, sí es la condición. Entonces empieza a clasificarlo, ¿no? Empieza a clasificar. Luego de que se planifica, bueno, acá también hay otros puntos para la salida, ¿no? Metodología, roles y responsabilidades, presupuesto, calendario y categoría de riesgo, ¿no? Definición de probabilidad, matriz de probabilidad de impacto, revisión de la tolerancia de los interesados, formato de los informes y seguimiento de auditoría de los procesos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de probabilidad de impacto, estamos hablando de valores numéricos, ¿ya? Valores numéricos que le tenemos que dar para un análisis cualitativo, ¿ya? Para un análisis cualitativo. Por ejemplo, definiciones de probabilidad de riesgos. La probabilidad, ahí está la cantidad numérica, muy probable, relativamente probable, probable, muy probable y casi certeza. O sea, ahí le están dando más se tenga, ¿no? Mientras más se tenga ello, se tiene que darse a ver, ¿dónde está? Ya, tiene que darse su valor numérico, ¿no? Ahora, la identificación de los riesgos. La identificación de los riesgos es cuando ya tienes tu listado de estos riesgos en la planificación, ya lo identificaste, ya lo seleccionaste, ¿no? De estos 110, 120 riesgos, tú solamente vas a seleccionar una cantidad. 60, 50, 65, 63. Ya tienes una identificación de los riesgos. ¿Cuáles son los que van a pasar para tu obra? ¿No? ¿Cuáles son los que van a pasar para tu obra? Eh, Aparte de los que ya identificaste, ¿ya? Vas a empezar a hacer un análisis de técnica de recuperación de información, ¿no? Por ejemplo, tormenta de ideas, técnica Delphi, entrevistas, análisis de causa raíz, ¿no? Todos estos puntos, todos estos puntos van a tomar validez para la parte de, para la parte de identificación de los riesgos, ¿no?
Por ejemplo, tormenta de ideas. Bajo el liderazgo de un facilitador, se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto. Como marco de referencia puede utilizarse, ¿no?, una metodología. La técnica Delphi también es una manera de lograr un consenso de expertos de forma anónima. O sea, esos son los expertos externos, ¿no? Los expertos que se ha convocado para la reunión, y acá sería pues los expertos externos. Las respuestas a cuestionario son integradas, ¿no?, por un facilitador y enviadas nuevamente a los expertos por comentarios adicionales. Las entrevistas también son externas, ¿no? Entrevistas a miembros senior del proyecto, interesados y expertos externos al proyecto. También son expertos externos, ¿no? Análisis causa-raíz, identificación de las causas subyacentes que ocasionan un problema. O sea, es una lista de análisis que se tiene que dar para que puedas realizar ya el resultado de cuáles son los riesgos que van a pasar para la ejecución de obra que se va a hacer, ¿no? La ejecución. También tenemos, por ejemplo, los análisis con lista de verificación, los checklists que todos conocemos, análisis de supuestos, las técnicas de diagramación, que son los que acabo de mencionar, la causa-efecto, la de flujo de procesos y la de diagrama de influencia, ¿no? Y también es muy importante la parte del análisis FODA, es la aplicación de la técnica en el proyecto en la organización y en el sector de negocio. Identifica cualquier oportunidad para el proyecto con origen de las fortalezas de la organización y cualquier amenaza para este con origen en la debilidad de esto. O sea, acá son listas, ¿no?, son listas que se tienen que dar para las amenazas, para las debilidades, para las fortalezas, ¿no? Entonces, con esto ya te va a repotenciar a la necesidad de poder identificar tu riesgo, ¿no? ¿Cuáles son ya las salidas de este proceso? Son la lista de riesgos identificados, lista de respuestas potenciales. En el caso del riesgo para la utilización del OCE, es prácticamente realizar una lista que en la directiva del año 2017 te está brindando una lista de riesgos ejemplo. No necesariamente las que puedan pasar, no necesariamente las que tengas que darle las que tengas que darle un tipo de resultado, ¿no? A ver, la lista de respuestas potenciales y bueno, acá hay unos tipos de ejemplos de riesgos. Por ejemplo, el riesgo de retraso en la llegada del primer lote de acero de construcción podría ocasionar retraso en las actividades sucesoras del cronograma, por ejemplo, vaciado de concreto. O sea, cuando tenemos un riesgo de retraso, ya en la llegada, de repente tienes una complicación, ya tienes una pequeña complicación con el proveedor. Una por la parte logística y otra por la parte climatológica. Hay muchas ocasiones, o como también la parte de este tipo de materiales, ¿no? Este tipo de materiales que a veces no son identificados o no son disponibles en su momento, ¿no? Climatológicos, puede que de repente todas las partes de estos materiales, ¿no? No lo puedes encontrar, ¿no? Y entre otras cosas. El riesgo de incremento significativo de precio de la bolsa de cemento durante la ejecución del proyecto podría ocasionar exceder el presupuesto del proyecto. Claro, o sea, esto pasa cuando pasó en el año 1900, bueno, pasó en el año 2017. ¿Ya? Pasó en el año 2017, ¿no? Donde se alzaron los precios inmensamente, hubo una inflación, porque hubo el niño costero. Bueno, hablo yo para los departamentos del norte. Hubo el niño costero, y yo estaba justamente en una experiencia laboral, estuve en la parte de la supervisión, ¿no? Y empezaron a subir los precios, no llegaban las bolsas de cemento, no llegaban los pedidos de acero, no llegaba el material.
¿Por qué? Porque estaban inaccesibles y empezaron a subir todos los precios de todos los insumos. Y a la hora de hacer los reajustes, ahí hubo de repente una equivocación de realizar esos números de los índices unificados, ¿no? Y no reflejaban los reajustes con los precios se han ido inflando por el tema de la inflación, ¿no? Y hubo efectos secundarios, ¿no? El contratista tuvo pérdidas semejantes que tuvo que darle un tipo así de repente de adicional de obra para poder recuperar esto, ¿no? Porque en realidad ni los reajustes podían darle una, una situación así, ¿no? Bueno, realizar el análisis cualitativo de riesgos, ¿ya? Realizar el análisis cualitativo de riesgos, eh, me pueden disculpar unos segundos, ¿ya? Unos segundos, ahorita, unos segundos, ya, disculpen. Ya, a ver. Vamos a la fase de análisis de cualitativo. ¿Ya? En la fase de análisis cualitativo ya estamos hablando pues de un tema de prácticamente de ejercicio práctico. Por ejemplo, acá es la matriz de probabilidad. Tenemos la matriz para los riesgos positivos y la matriz para riesgos negativos. La parte izquierda son los negativos y la parte derecha son los positivos. Si le damos valor numérico a los puntos de probabilidad, mientras más elevado, es porque va a tener una probabilidad más alta. Va a pasar de repente de 0.9, tiene un 90% de probabilidad de que sí va a pasar, ¿no? Si hablamos ya la parte baja, ¿no? La parte baja es el impacto, ¿no? Entonces, mientras más se esté a la derecha, el impacto va a ser más fuerte, ¿no? El impacto va a ser más fuerte. Entonces, acá va a ser un cruce entre los ejes de X y los ejes de Y. Por ejemplo, si hablamos de un impacto 0.8 muy alta y hablamos de una probabilidad de 0.9, a la hora de cruzar estos dos me va a salir una multiplicación y sale el valor de 0.72. ¿Ya? El 0.72 prácticamente viene a ser el valor numérico de un riesgo sumamente alto, ¿no? Es un riesgo sumamente alto y esto me va a tener que dar un resultado de respuesta muy complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque es un alto riesgo. ¿Qué va a pasar? Y si pasa, va a tener un impacto muy, muy considerable, ¿no? Muy considerable. Ahora, actualizaciones a los documentos del proyecto. Se tiene que dar actualización al riesgo, al registro de riesgo y también al registro de supuestos. El registro de riesgo es cuando ya tienes identificados, ¿no? Y también los riesgos que posiblemente te pueden ayudar, ¿no? Posiblemente te pueden ayudar. Análisis cuantitativo de riesgos. El cuantitativo ya estamos hablando de manera económica. No está implementada, el OCE no lo ha implementado esta parte. ¿Por qué? Porque no es dable preverlo desde antes del inicio del plazo. Es un efecto en el que lo han visto importante de no considerarlo, porque prácticamente le estarías anticipando al contratista que tu obra no va a ser el 100%. De repente le estás diciendo, ¿sabes qué? Como ya te identifiqué el análisis cuantitativo,
ya tu obra no va a ser el 100%, sino tu obra posiblemente sea al 120. Entonces, con ello, el contratista va a ver la manera hasta lo imposible de llegar a ese porcentaje, ¿no? De buscar la sin razón, de buscar los problemas y prácticamente sea provechoso para el contratista ejecutor, ¿no? Le es provechoso y a la final la entidad sale perdiendo, el recurso público sale perdiendo. Es por ello que la entidad, no, o bueno, el Estado, el OCE, no ha tomado en cuenta de generar pues este análisis cuantitativo porque no podría ser provechoso ni generar sus resultados correspondientes. Técnica de recuperación y representación de datos. Bueno, una de las técnicas son las entrevistas, como habíamos mencionado. En las entrevistas se pueden dar resultados, por ejemplo, si hablamos de cuantitativo, ¿ya? Si hablamos de cuantitativo, este registro podría ser los impactos que se hayan tenido en cuenta en las obras pasadas. Por ejemplo, tu ejecución actual o tu expediente técnico, dependiendo de qué posición esté, sea contratista o sea ejecutor, contratista ejecutar o sea proyectista, ¿no? Entre ellos podrían hacer este análisis y darse cuenta de lo siguiente. A la hora de recuperar información, si la obra es de saneamiento en zona rural, tienes que buscar obras similares, ¿no? Obras similares, obras similares. Estas obras similares, de las entrevistas que has tomado has tomado en cuenta, ¿no? De esas entrevistas has sacado información, sabes que en las obras similares de saneamiento rural te van a lanzar montos de quién? De las ampliaciones del plazo por mayores gastos generales, de las suspensiones del plazo por también reconocimiento de mayores gastos generales, también el reconocimiento de mayores costos directos, también el reconocimiento de las prestaciones adicionales o también de casualidad el reconocimiento de mayores metrados, ¿no? Entonces, toda esa recuperación se está dando a tomar como montos, ¿no? Montos del adicional tanto por gastos generales, montos por mayor metrado y montos por prestación adicional, ¿no? Entonces, con eso realizas pues un comparativo y haces una recuperación, ¿no? Una recopilación. Ahora, distribuciones de probabilidad. Representan la incertidumbre inherente a cada proyecto en relación al tiempo y costo requerido para ejecutar cada componente del proyecto. Bueno, acá son representaciones prácticamente gráficas, ¿no? En la que te da a identificar si es que podría ser con mayor probabilidad, pero en una relación de tiempo y costo, ¿no? En una relación de tiempo y costo. Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelamiento, que sigamos en lo mismo, ¿no? Análisis de sensibilidad. Bueno, acá se está dando a notar el riesgo 1, cuánto puede costar, ¿no? ¿Cuánto puede costar un impacto negativo de ese mismo riesgo o un impacto positivo? Dependiendo si el riesgo es positivo o negativo, lógicamente, ¿no? Entonces, con ello se hace, pues, una gráfica, ¿no? En este análisis de sensibilidad. Acá viene lo más importante, ¿eh? Análisis del valor monetario esperado. Análisis del valor monetario esperado. Este análisis es la que te da prácticamente a tener que evaluar detalladamente las prestaciones adicionales. ¿Por qué? Porque te da a escoger qué tipo de ejecución vas a realizar en tu prestación adicional. Por ejemplo, la necesidad se da. La necesidad de mejoramiento de suelo de una ejecución de pistas de veredas, ¿no? La ejecución de pistas de veredas tiene 100 metros en la cual se tiene que hacer un mejoramiento de suelo de fundación. Y ahora, viene acá
a realizar el estudio de suelo, y el estudio de suelo te da a escoger, ¿no? De repente uno te lo determina en una sola, u otro de repente te da varias recomendaciones, ¿no? Te dice, a ver, ponle una capa de cierto espesor de over, ¿no? De over, de cierta, también de cierto diámetro. Otro de repente te da a conocer pues una tecnología por geomallas, ¿no? Geomallas, que también sale un costo. Si nosotros hacemos una comparativa, ¿no?, entre ellas, de repente el mejoramiento del suelo lo hacen de esta forma, aunque lógicamente, técnicamente es muy diferente, ¿no? Una gemalla con una capa, cierta capa de over, ¿no? Diferente, bastante diferencia, pero solamente por un tema de explicación lo estoy dando, ¿no? Estos dos te dan a escoger. El problema está de hecho, no lo has previsto, porque tu estudio de suelos no fue la más veraz posible. Tu expediente técnico estuvo deficiente y ya se convirtió en un problema. Lo tienes que resolver mediante consulta. Te dan esas dos opciones, por over o por geomalla. Haces tu análisis comparativo, haces tu análisis de tiempo, haces tu análisis de costo y va a tener que darse una decisión. Al final es por cuál vas a decidir, por un mejoramiento con over, ¿no? Con material over. Entonces, este mejoramiento ya se escogió, ya se eligió y le da la última palabra a quién, la entidad al contratista. ¿Cómo se llamaría de repente esa notificación? Absolución de consulta número tal, ¿no? Número tal en tal fecha. Este contratista lo recibe, capta la información y con ello genera ya la prestación adicional y esa es otra historia nueva. Pero para ello ya se hizo un análisis. Ya se hizo un análisis comparativo, ¿no? Un análisis del valor monetario esperado para que se pueda realizar la prestación adicional correcta, ¿no? La prestación adicional correcta. Ahora, bueno, los modelamientos de simulación, hay diferentes tipos de programas que te pueden ayudar a realizar ese tipo de análisis, ¿no? Y entre otras cosas. Ahora, la planificación de la respuesta a estos riesgos, ¿cuáles son? Según el texto, te dan a realizar 4 puntos. Evitar, transferir, mitigar y aceptar. Evitar cuando ya no quieres estar en ese lugar que sabes que va a pasar, pero ya no lo realizas. Un ejemplo, ampliación del cronograma, cambio de estrategia o reducción del alcance. La estrategia de evasión más drástica implica anular por completo el proyecto. Bien claro el ejemplo. Transferir. Cuando no te haces responsable y le das a un tercero. Por ejemplo, seguros contra todo riesgo, ¿no? De ejecución de obra, no de salud. Mitigar. Cuando aceptas, pero sabes que le vas a realizar un tipo de solución para que baje su impacto. Por ejemplo, bueno, en este caso, la fórmula polinómica de construcción es cuando, por ejemplo, de repente se dé un tipo de inflación, de repente, ¿no? Y entonces se está dando a la final es un resultado así, ¿no? De hacer un cambio, aunque no se da, ¿no? En realidad, pues es bien difícil que te hagan un cambio de fórmula polinómica, pero podría ser una idea, ¿no? Una idea. Aceptar. Consiste en reconocer la existencia del riesgo y no tomar ninguna medida al menos que el riesgo se concrete. O sea, vas a tener que aceptar que va a llover, ¿no? Vas a tener que aceptar que va a llover. Vas a tener que aceptar que vas a tener pérdida económica al llover. No vas a pedir ampliación de plazo, no vas a pedir prestación adicional, no vas a pedir reconocimiento de costo directo, no lo vas a pedir. Lo vas a aceptar, ¿no? Ya. Bueno, para el tema bueno, el anterior fue riesgos negativos o amenazas y el siguiente es riesgo positivo u oportunidad. Cuando uno tiene riesgos positivos, trata de explotar lo más que puedas, ¿no? Un ejemplo, el empleo de recursos humanos
más talentosos o nuevas tecnologías para reducir plazo y costo en actividades de ruta, ¿no? Mejorar. Adición de más recursos a una actividad para terminar más. Se trata de hacer un mejoramiento, ¿no? Del riesgo que se te ha ocasionado. Hablamos de tecnologías, ¿no? Tecnologías. Tienes una tecnología que te está generando ganancias, pero se te ocurre tener otra tecnología mejor para que te siga generando muchas más ganancias. Compartir. Consiste en asignar toda o parte de la oportunidad a un tercero más capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. Bueno, en este caso el ejemplo sería, algunas veces te conviene, siempre y cuando sea dentro del lineamiento de la calidad también, ¿no? Las subcontratas. Le vas a generar ganancia al contratista, vas a saber que los mismos, la misma subcontrata te va a ayudar en el avance, lo van a hacer lo más rápido posible, no importa, de repente lo hacen doble turno y te lo van a acabar antes de tiempo y con menos gasto. Entonces sería pues un tema de compartir. Ahora, aceptar. Consiste en aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Bueno, esos son prácticamente casi los mismos procedimientos que se dan, ¿no? Los mismos procedimientos que se dan para un punto de planificación. Y al final viene este punto también importante del control de riesgos, ¿no? En el control de riesgos ya viene a ser ya la parte final, lógicamente, ¿no? La parte final, donde empiezas a realizar, pues, de lo que planificaste, de lo que previste, de lo que ya generaste una respuesta, ahora te toca controlarlo. Según el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, ese control se le llama administrar riesgos, ¿ya? Administrar riesgos. Y a quien le responsabiliza, ni bien empieza obra, lo responsabiliza al residente y al supervisor para hacerle su control respectivo. Exactamente debería existir, ¿no? Un tipo de control para la entidad, pero no suele pasar, ¿no? No suele pasar. Reevaluación de los riesgos, auditoría de los riesgos, análisis de variación y tendencias, medición de desempeño técnico, análisis de reservas y sus últimas reuniones. ¿Cuáles son los resultados finales? El informe de desempeño del trabajo, solicitud de cambio, actualización al plan para dirección del proyecto, actualización del documento de proyecto y actualización a los activos de los procesos de organización. Ahora sí, nos metemos a la parte del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, ¿ya? Primero empezamos por la ley. En la ley, en el artículo 32, esta ley está modificada y actualizada en el 2019. Te dice lo siguiente, en el numeral 32.2, en los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles, ¿ya? Los riesgos previsibles, ¿dónde? En los contratos de obra. Anteriormente a esta ley, ¿no? En sus anteriores versiones, no lo mencionaba. Cuando uno de repente le da una leída a la ley, le das una leída al reglamento, no le tomas atención a esta palabra importante y de doble filo, entre comillas, ¿no? Riesgos previsibles. ¿Dónde lo tienes que realizar? En los contratos. Ahora no solamente está en los contratos, sino, no es que lo tengas que poner porque se le antojó a la entidad, no. Está establecido desde las bases, ¿no? Las bases que se convierten al final bases integradas, pero menciona, ¿no? Como proforma de contrato, que tienes que aplicarlo en la elaboración y la
la suscripción del contrato, ¿no? Entonces ya vamos actualizándonos, que ahora ya te dice en este numeral 32.2 que tienes que considerar en el contrato los riesgos previsibles. En el artículo 29 del reglamento te dice lo siguiente. Para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles. Ahora estamos en el artículo 29 del reglamento. El anterior estaba de la ley, ahora es del reglamento, ¿ya? Para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos. Bueno, acá prácticamente está diciendo la mitigación, ¿no? Conforme a los formatos que apruebe el OCE, el análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a probabilidad e impacto, ¿no? A probabilidad y su impacto. Continuamos con el artículo 138, en el contenido del contrato, donde ya te está especificando, de a pocos ya te está especificando, ¿no? Dice lo siguiente. Tratándose de los contratos de obra, se incluye, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual. O sea, ya te está diciendo nuevamente que tienes que incluirlo. Donde en alguna cláusula del contrato. Ahora, ya nos pasamos a la parte, ¿no? A la parte de obras. En la parte de obras, el artículo 177, en la revisión del expediente técnico, te dice, el contratista presenta al supervisor o inspector un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluye, entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgo de proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. ¿Ya? En el artículo 187, ya, ahora ya nos vamos a la responsabilidad de a quién se les asigna para que haga su de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo resolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. O sea, te dice administra el riesgo, pero estos riesgos durante la ejecución de la obra de repente se convierten en problema, pero ya tienes que hacer este problema, descifrarlo mediante consultas, ¿no? Descifrarlo mediante consultas. Y en estas consultas tienes que hacer, ya, en estas consultas tienes que hacer, pues, la consulta bastante entendible para que la supervisión, la entidad o el proyectista puedan emitir su respectiva respuesta coherente, ¿ya? Nos pasamos al artículo 192, que te dice, los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo de administración de riesgos. Ahora, acá ya le está nuevamente indicando al supervisor que lo haga. Pero ahora te dice, los profesionales autorizados, o sea, los dos, ¿no? ¿Quiénes son? El supervisor y el residente. Entonces, prácticamente te está diciendo, el residente y la supervisión, para anotar en el cuaderno de obra, evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos. Y le está dando la responsabilidad de los dos. Debiendo anotar los resultados, cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. O sea, cuando te dice periodicidad semanal es porque se está dando semanalmente, ¿ya? Te está dando semanalmente y tienes que anotarlo, tienes que administrarlo, tienes que
anotar los resultados positivos o negativos para en el momento, ¿no? Ahora, vamos al artículo 198, procedimiento de ampliación de plazo, y ante esto hay una opinión OCE, que ahorita lo vamos a ver. Procedimiento de ampliación de plazo dice: para que proceda una ampliación de plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente, anota en cuadernobra el inicio y el final de las circunstancias, que a su criterio determine ampliación del plazo, y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto. ¿Ya? El detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Acá hay un caso, ya que estamos en el tema de ampliación del plazo, acá hay un caso muy importante. Algunos dicen el detalle del riesgo no previsto, y si de repente pones un previsto, ya te anulan la procedencia de la ampliación del plazo. No es procedente. ¿Por qué? Porque ocasiona un riesgo que está previsto. Y si está previsto, no hay ampliación del plazo. Están muy equivocados. En la opinión OCE que tenga que ver con esto, ahorita vamos a ver. En la opinión OCE, vamos a buscarlo. Ya. Dice lo siguiente. En la opinión 022-2022, ¿ya? Del año pasado. Se dice en el segundo párrafo: en el marco de los contratos de ejecución de obra, la asignación de los riesgos previsibles durante el proceso constructivo de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 del reglamento, lo que acabo de mencionar, no implica que el contratista no pueda solicitar una ampliación de plazo cuando se configura alguna de las causales ajenas a su voluntad, previstas en el artículo 197 del reglamento. Cabe precisar que para cada caso corresponde a la entidad la evaluación de la solicitud del contratista y la verificación de la configuración de alguna de las causales previstas en el artículo 197, que la habilita a solicitar la ampliación de plazo. O sea, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que en el artículo de ampliación de plazo 198, en el primer párrafo, te dice que tienes que poner riesgos no previstos para que sea una ampliación de plazo supuestamente. Se da a entender eso supuestamente, ¿no? Pero acá te está interpretando que por más que sea previsto o no previsto, no tiene nada que ver. Vas a tener, si está bien sustentado, tu causal, ¿no? Si está bien sustentado, te van a proceder tu ampliación del plazo, pero ya no te va a generar, pues, alguna complicación, ¿no? Solamente porque no son previstos. Porque no son previstos, pero no. Acá te está desmintiendo y dice, por más que sea previsible o no previsible, igual se te va a otorgar tu ampliación de plazo si es que está bien sustentado. ¿Ya? Ya. Continuando esto, ya en la presentación de los cronogramas actualizados por ampliación del plazo, se dice que se tiene que agregar un detalle del riesgo crecido, su asignación, así como su impacto, considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía. Bueno, acá sí. ¿Qué tipo de riesgo pasó? Comentarlo, nada más, ¿no? Pues con ello, pues sería la 198.7. Disculpe. La 199 dice efectos de la modificación del plazo contractual. Ahora, como parte de los sustentos se requiere detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo, ¿no? Similar a lo anterior.
en una prestación adicional, en el 15, se dice, se adquiere el detalle o sustento o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación. Acá te está indicando que puedes ponerlo, ¿no? Si te gustas, pones el riesgo que haya generado necesidad de ejecutar. Ya nos vamos a la directiva 012-2017, ¿ya? 012-2017. ¿Qué te dice? Te dice lo siguiente, ¿ya? Primero, un previo que dice lo siguiente, ¿ya? Un riesgo, ya, con las terminologías del OCE, ¿ya? Un riesgo es la incertidumbre de que un evento pueda ocurrir impactando positiva o negativamente en un proyecto, ¿ya? Esa incertidumbre es algo que tú no sabes si va a pasar o no va a pasar. Es algo que es un evento que puede ocurrir, ¿no? Que puede ocurrir. La incertidumbre que radica en la imposibilidad de poder predecir el resultado de una situación en un momento determinado. O sea, no puedes predecir, no lo puedes hacer. En este marco, cuando a la incertidumbre se le puede asignar un porcentaje de ocurrencia, se convierte en un riesgo. ¿Ya? O sea, en este caso, eh, cuando la incertidumbre se le puede asignar un porcentaje de ocurrencia, pues prácticamente ya es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Razones para realizar la gestión de riesgos en un proyecto. Las principales razones para realizar la gestión de riesgos es procurar que el proyecto contratado logre los alcances. ¿Cuáles son? Siempre van de la mano. Calidad, tiempo y costo. Calidad, tiempo, costo. Acá hay varios ejemplos que se puede dar como un riesgo, una identificación, y cuáles son las consecuencias cuando se dé. Por ejemplo, los conflictos sociales por poblaciones que no fueron previamente advertidas de las obras a ser ejecutadas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Paralización de la obra que genera ampliación del plazo, reconocimiento de costos directos, gastos generales, variables. Encontrar, encontrar interferencias como redes de agua y desagüe de un concesionario. Son paralización de la obra que generan ampliación del plazo, reconocimiento de costos directos y mayores gastos generales variables. Estudio de suelos o geotécnicos deficientes mayormente pasa en las ejecuciones tanto de carretera, tanto de saneamiento y sobre todo en edificaciones. Y ahí es donde te genera pues un cambio rotundo, un adicional deductivo vinculante rotundo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de modificación de diseño que implican reconocer mayores costos, mayor tiempo, ¿no? Entonces se convierte en adicionales y ampliaciones de plazo. Terrenos a ejecutar la obra no está totalmente disponible, no está saneado registralmente. ¿Qué va a pasar? Paralización de la obra, reconocimiento de costos directos y mayores gastos generales. Errores o deficiencias en el diseño de la estructura del colegio. Modificaciones de diseño que implican reconocer mayores costos de la obra, así como mayor tiempo de discusión. Entonces, esos son una diversidad de cantidad de riesgos y por ende las consecuencias, ¿no? Este es el último ejemplo, muy importante también. Dice riesgo, solicitud, ofrecimiento de soborno para la adjudicación de la empresa contratista a cargo de la elaboración del expediente técnico o para la ejecución de la obra o para acelerar el procedimiento ante la entidad, ¿no? O sea, acá ya es un tema de colusión, creo, ¿no? Claro, soborno. ¿Cuál es la consecuencia? Perjuicio económico para la empresa por paralización de la obra y procesos judiciales, multas y otros daños económicos. Sanciones penales para la empresa y colaboradores, daños reputacionales para la empresa, perjuicio para los ciudadanos para la obra concluida, no concluida,
Prejuicio, prejuicio económico para los trabajadores de obra y la empresa. ¿Cuál sería la planificación de los riesgos? Identificar, efectuar análisis cualitativo, cuantitativo y planificar la respuesta de los riesgos, ¿no? La identificación es determinar los posibles riesgos que pueden afectar el proyecto y sus principales características. Cualitativo, evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto. En ambos casos, desde muy bajo hasta muy alto, de dichos riesgos en el proyecto. O sea, aquí empiezas a organizarte, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos con bastante probabilidad? ¿Cuáles son los riesgos con bastante impacto, ¿no? Análisis cuantitativo. Analizar numéricamente parte económica en el proyecto. ¿Cuál es la planificación final? Plantear las soluciones y acciones para mejorar la posibilidad de éxito y reducir las amenazas a alcanzar las metas del proyecto. ¿Cuál es la directiva? ¿Cuál es la directiva 12-2017? Bueno, una se dice en el artículo 1, modificar la directiva número tal. ¿Por qué lo modificaron? Porque en aquel entonces ya está por salir, ¿no? Ya había salido el decreto supremo de la modificatoria del 2015 del reglamento. Entonces, como ya salió, han tenido que cambiar esta directiva, ¿no? Esta directiva haciendo vigente, ¿ya? Estas son las partes de esa directiva, por ejemplo, ¿no? En finalidad, dice precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de ejecución de obras, con lo que se incrementará la eficiencia de las inversiones en las obras públicas. O sea, acá el propósito dice que es incrementar la eficiencia de las inversiones públicas. Se debe de incrementar la eficiencia de las inversiones públicas, ¿no? Las inversiones públicas. O sea, esto sería su finalidad del proyecto. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál sería su objetivo? El objetivo sería establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la identificación y asignación previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato. O sea, acá te está diciendo que tienes que identificar y asignar. Ese es su objetivo, ¿ya? ¿Cuál es su alcance? La presente directiva es el cumplimiento obligatorio para las entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de normativa de contratación del Estado, conforme al artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado, así como para proveedores que participen en las contrataciones que realicen las entidades. O sea, ese sería prácticamente su alcance, ¿no? Su alcance. Acá ya estamos hablando de algo un poco más metido al tema. El 6.1 de esta directiva te dice, al elaborar el expediente técnico, la entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de ejecución. Para tal efecto, se deben de usar los formatos incluidos como anexos 1 y 3 de la directiva, los cuales contienen la información mínima que puede ser enriquecida por las entidades según complejidad de la obra, ¿no? O sea, estos son los formatos anexo 1 y anexo 3 que aparecen en pantalla. Anexo 1 es el inicio, la identificación, es ponerle un código
es la parte del anexo 1. El anexo 3 ya es la tabla de resumen, donde se está dando todo el procedimiento que realizaste, ahora de manera resumida, ¿no? Al elaborar para la ejecución de la obra, el comité de selección debe incluir en la proforma y asigna los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe subirlos durante la ejecución contractual. O sea, aquí, en este 6.2, te está diciendo que en las bases vas a encontrar, ¿no? En las bases vas a encontrar que en esta proforma de contrato tengas que incluirlo. Por ejemplo, en la cláusula 13ª es la asignación de riesgos del contrato de obra, ¿no? Acá es donde te van a poner esa tablita del anexo 3, lo van a poner aquí, en esta cláusula. Durante la ejecución de la obra, la entidad a través del riesgo durante, ¿no?, el plazo contractual. Ahora, en esta imagen es el asiento número 10 de supervisor. Dice, se dé constancia de la administración del riesgo mencionado en el numeral 1 del asiento anterior. O sea, está haciendo una revisión de lo que se presenta. Se está haciendo prácticamente una revisión, ¿no? La administración del riesgo mencionado en el numeral del asiento anterior te mencionó cuáles son los riesgos y acá solamente está que lo administra, ¿ya? Dice, del presidente de obra, estando en cumplimiento del artículo 192.2, ¿no?, del reglamento. El residente de obra, así como el supervisor, que corresponda, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración del riesgo, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos con periodicidad semanal. O sea, lo mismo que dice el reglamento, ¿no? Que tienes que anotarlo una vez a la semana, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa te dice? Te dice lo siguiente: en cumplimiento del artículo, al numeral 92, 192.2, del artículo 192, ¿ya? Y estando de acuerdo a la cláusula 13ª de la administración, se administra el siguiente riesgo sucedido en obra: el R006. Riesgos derivadas de acuerdo de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes, por lo que se, por lo que se evitó el riesgo el riesgo en el acta, suscribiendo en el acta de suspensión, mención de plazo desde tal fecha a tal fecha, ¿no? O sea, aquí está diciendo que ha habido un evento de fuerza mayor o caso. Y ocasiones se interpreta, en ocasiones se interpreta estos riesgos derivados de eventos de fuerza mayor como problemas climatológicos, ¿no? Problemas climatológicos que no te dejan trabajar. Ahora, disposiciones específicas. En la parte izquierda dice nivel de riesgo versus nivel de impacto. Vamos a ver qué pasa cuando un riesgo está en la fase de inicio, ¿ya? En la fase de inicio. El riesgo es alto, lógico, el riesgo es alto. Y el nivel de impacto son pérdidas, ¿ya? El nivel de impacto son pérdidas económicas en ocasiones inmensas. ¿Qué pasa cuando el riesgo está en el inicio? ¿Y qué pasa con el impacto? Está sumamente bajo, ¿ya? Está sumamente bajo. En el inicio, impactos no va a haber casi. En la planificación, de repente, generan un poco de impacto, ¿ya? Y por último, el riesgo cuando pasa en el tiempo, o al menos el impacto cuando pasa en el tiempo, el impacto, pues va subiendo
¿ya? Va subiendo y eso ya no le conviene al contratista porque va a generar pérdidas económicas, ¿no? Cuando el impacto durante ya la ejecución o también ya la parte de cierre, pues el impacto es mayor y el riesgo se tiende a cero. En la parte derecha encontramos una gráfica, ¿ya? Una gráfica de color rojo es la duración con ampliación de plazo y de color, la barra de color ploma es la duración programada, ¿ya? La duración final ya están aprobadas las ampliaciones de plazo. Es por ello que se dibuja así, ¿no? Es por ello que se dibuja así. Por último, vamos a entrar a la parte ya de identificar, analizar, planificar y asignar. La identificación, pues, como ya se explicó anteriormente en los lineamientos de PMBOK, en la guía de PMBOK, es prácticamente, en la elaboración del expediente técnico se debe identificar los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra. Tienen en cuenta que las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de ejecución. O sea, no solamente tienes que identificar porque te dice de repente el documento, ¿no? Estás identificando porque de repente en ese sector tiene fallas geológicas, como dije hace rato, ¿no? Fallas geológicas o también tienes alguna dificultad con el tema climatológico, ¿no? Desde la A hasta el literal K son los tipos de riesgos estándar, digamos, ¿no? Son riesgos estándar y no siempre te va a pasar tu obra. Cada obra tiene una particularidad de generar bastantes listas de riesgos, bastante, ¿no? Estas solamente son las que te lo menciona el OCE, ¿no? Te lo menciona el OCE. Por ejemplo, ¿no? Vamos a darle, a ver, vamos a darle un poco de proximidad. Ahí está, ¿no? A ver, el A son riesgos de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad. O sea, cuando está deficiente el expediente técnico. Ese es el A. El B, riesgo de construcción que generan sobrecostos y sobreplazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales, regulatorios y decisiones adoptadas por las partes. O sea, es cuando se generan situaciones que escapan a la voluntad del contratista, ¿no? Y tiene un riesgo de construcción, ¿ya? Ahora, el C es algo cotidiano, sobre todo en zonas urbanas, riesgos de expropiación. En zonas rurales también, pero estamos hablando de posesionarios. En su mayoría son posesionarios. No tiene de repente un documento que te diga que es propiamente de ellos, pero al menos te llega a un buen acuerdo para evitar alguna complicación, ¿no? El riesgo geológico, geotécnico, que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico previsto en los estudios de la fase de formulación y estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazo. O sea, estos riesgos geológicos son temas naturales que no se pueden evitar, ¿no? Que no se pueden evitar, pero sí se puede mitigar, ¿no? El riesgo de interferencias, servicios afectados que se traducen en la posibilidad de sobrecosto. Esto pasa, por ejemplo, en una carretera, hay postes de luz y esos postes de luz tienen dueño, ¿no? Que están interfiriendo en una obra por carretera, que solicitar la reubicación para que puedas ir trabajando, ¿no? Acá hay un riesgo ambiental
relacionada con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales. Riesgo geológico en una área arqueológica y te encuentras antiguos, pues hay que parar, ¿no? El procedimiento es cuando se paralizan los trabajos solamente por encontrar algún elemento arqueológico. El riesgo de obtención de permisos y licencias derivados de la no obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser pedidas por las instituciones y que es necesario obtener por parte de estas antes del inicio de las obras de construcción. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito cuyas causas no resultarían imputables en ninguna parte. Esto pasa cuando habla de ninguna de las partes. Esto pasa cuando son lluvias, por ejemplo, ¿no? Estás en una zona lluviosa, no lo puedes evitar, pero el impacto es fuerte. De repente la probabilidad es regular porque no pasa todos los días en el año, sino solamente ciertos meses en particular. El impacto es fuerte y la probabilidad de repente es media, ¿no? Promediando 12 meses, de repente se hace medio en probabilidad, ¿no? En probabilidad. Ahora, en este análisis, a la final es cuando se realiza la verificación y la evaluación en la matriz de riesgos negativos, te va a salir 3 colores. Baja, ¿no? Hay un tipo de escalera que te lo vamos a enseñar, a mostrar, ¿no? Donde la parte baja es porque el impacto es bajo, ¿no? Y la probabilidad también. Moderada, cuando de repente el impacto es el impacto regular y la probabilidad también, entonces el nivel es moderada y también el mismo criterio para la parte alta. Al tener estos tres, dependiendo del tipo, y como también dependiendo del tipo de riesgo que se dé, se va a tomar en cuenta ya el plan de respuesta. Tienes que responder, ¿no? El tipo de riesgo que se ocasionó, se tiene que responder para que se pueda tanto mitigar, evitar, transferir, ¿no? Ahí está. Mitigar, evitar, aceptar o transferir. Entonces, esa sería la planificación de su respuesta respectiva, ¿ya? Ahora, la parte final es la asignación. Según este cuadro, que lo ha establecido el mismo OCE, te dice, por ejemplo, el código de riesgo, su descripción, su prioridad, que yo acabo de mencionar que son 3, ¿no? Su prioridad, su prioridad, eh, su estrategia relacionada, puede ser esos cuatro puntos: mitigar, evitar, aceptar o transferir. Y las acciones, esa es la parte más importante. Las acciones a tomar, ¿no? Si cogemos el mismo ejemplo de este derrumbe en un camino a la cantera para poder abastecer, de repente a cantera de afirmado en una carretera, ¿ya? Y si tu acceso a la cantera está bloqueada, tienes que generar una respuesta. Generar una respuesta. ¿Por qué se bloqueó? Pues estuvo lloviendo. ¿De qué hora a qué hora llueve? De tal hora a tal hora. ¿Cuál sería su plan de acción? Tratar de trabajar en tiempos donde no hay lluvias, ¿no? De repente llueve, de repente desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, se debe de aprovechar el tiempo justamente en horario de trabajo sin tener complicación. Pero la consecuencia sería que de todas maneras va a llover. Dependiendo del trabajo, el tipo de trabajo que se tenga, vas a tener dificultades de realizar. Igual vas a tener pérdidas, ¿no? Ahora, en la asignación de riesgos, que es la última parte, se menciona entidad y contratista. Lógicamente, bueno, en mi caso particular, esta asignación es sumamente no tan cerca de la verdad. ¿Por qué?
Porque el mismo reglamento te dice que tiene que administrarlo, ¿no? Tienes que administrar al residente y supervisor, nadie más. Y además, ¿qué pasa si pongo un punto donde diga que el contratista el contratista está asignado a solucionar el riesgo al 100%, supongamos, ¿no? Entonces, el residente no puede hacer nada, ¿no? El contratista, digo, no puede hacer nada, ¿no? Ya al ser asignado, igual va a tener que pasar, va a pedir su ampliación del plazo y jamás el supervisor puede negar esa ampliación del plazo solamente porque está asignado como... Algunos piensan así, ¿ya? Algunos piensan así. Bueno, y en la última parte está especificando que ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un cambio solamente por la actualización o la actualización del reglamento de ese entonces. Bueno, muchísimas gracias. Espero les haya servido las respuestas de las consultas realizadas. Buenas noches. Chao.